¿se acuerda? Del Antiguo Testamento. Es el tema 5, pero dijimos que se iba a partir en varias partes, valga la redundancia, porque estamos hablando de diferentes géneros de la Biblia. Si el tema 5 es cómo leer la Biblia, ¿verdad? Para poder predicarla, pues tengo que aprender a leerla en cierto sentido. Y hablamos de las narraciones. Hoy vamos a hablar del libro de los Hechos. Ahora, si somos estrictos, podríamos decir, ¿por qué tenemos que hablar del libro de los Hechos? ¿El libro de los Hechos qué es? Usted dígame de qué tratan los Hechos. ¿Ok? Acontecimientos. En otras palabras, Hechos es una narración también, ¿verdad? Pero hay diferencias de este libro con los libros del Antiguo Testamento que hacen importante que nosotros lo estudiemos aparte. Y esa razón es sobre todo una razón hermenéutica, es decir, es una razón de aplicación, de cómo aplicamos lo que leemos. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros leemos los libros del Antiguo Testamento, cuando usted lee los libros, por ejemplo, lee Samuel, ¿verdad? O lee los jueces, usted sabe que la historia probablemente tenga un significado, Dios está actuando en el pueblo, pero usted nunca está pensando, tengo que hacer lo que hicieron ellos igual. Es decir, vamos a aplicarlo en la iglesia para que todos hagan lo mismo. Generalmente no lo hacemos así. Es decir, nadie dice aquí como Gedeón, ¿verdad? Si Gedeón es un vellón, un pedazo de lana, para probar a Dios, vamos a hacerlo nosotros también. Vamos a dejar aquí el vellón seco adentro de la iglesia y vámonos, y el otro domingo regresamos, y si está mojado, es que es de Dios, y si no, es que no es de Dios, ¿verdad? No hacemos eso. Las enseñanzas del Antiguo Testamento, o más bien las narraciones, las alegorizamos, a veces le ponemos lo que no debemos, pero casi nunca pensamos que debemos imitarlas, si tal como están ahí. Sabemos que pertenece a otra época y entendemos también que son cosas que no aplican a nosotros, pero con los hechos pasa algo muy distinto, porque como el libro de los hechos es el inicio de la iglesia, solemos pensar que todo lo que vemos tenemos que replicarlo y tiene que ser igual a lo que estamos leyendo. Ahí sí nos pasa, porque es el Nuevo Testamento, porque son los hechos, porque está más cerca, porque es después de Jesús. Ya cuando vamos a leerlo, ¿verdad? Entendemos esa parte. Entonces dice ahí en su hoja la forma en que leemos los hechos. Y el inciso A habla de lo que les acabo de platicar, ¿sí? Las narraciones del Antiguo Testamento las alegorizamos, ¿verdad? A veces las moralizamos a los personajes, los hacemos muy buenos cuando no son tan buenos, o muy malos cuando tienen partes no tan malas, pero por lo general nunca los dogmatizamos, ¿sí? Nunca hacemos de las narraciones del Antiguo Testamento un dogma en la iglesia para aplicar a rajatabla lo que se hizo en esa historia. Sí, casi no hacemos eso, no lo haríamos. Pero en el inciso B dice que cuando leemos el libro de los Hechos, leemos la historia, pero también sabemos, porque es cierto, que mucho de lo que aparece funciona de forma normativa para la iglesia. Es un ejemplo, sí, en muchas ocasiones imitable, y en otras ocasiones es algo que deberíamos siempre tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, hay una dificultad hermenéutica cuando yo leo los hechos. Cuando yo voy a predicar el libro de los hechos, tengo que tener mucho cuidado con decir a la iglesia, así se debe de hacer, ¿verdad? Tal y como lo hizo la iglesia en este periodo. Así debemos de hacerlo, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poco de estas cosas. Entonces, inciso C, dice ahí que hay enseñanzas, ¿qué dice? Claras, entre comillas, en los hechos. Pero resulta que esas enseñanzas que para ustedes están bien claras, para otro hermano de la iglesia, sí, resulta que no está tan claro. Es decir, para ti parece muy obvio que se tiene que imitar y otra persona dice, pero ¿por qué lo vamos a imitar? Y entonces, de ahí, de ese tipo, ¿verdad?, de tensiones, es que provienen diferentes costumbres dentro de las iglesias cristianas. Todas aman a Cristo, todas procuran la santidad. Entonces, ¿por qué son tan diferentes? Sí, por el método interpretativo. Por ejemplo, número 1, ¿qué dice ahí su hoja? El bautismo de infantes y el bautismo de creyentes. ¿Cómo ha dado lata este tema?
¿Por qué? Porque resulta que mucha gente, incluso gente ya reformada, esto no es algo exclusivo de los católicos. O sea, después de la reforma, se seguían bautizando niños. De hecho, los anabaptistas, ¿sí? Que fueron quienes empezaron a bautizar adultos, a rebautizar gente, empezaron a ser perseguidos. ¿Por quién cree? ¿Por la católica? ¿Por la cristiana? ¿Sí? Por la gente, por discípulos, ¿verdad? De cierto maestro que empezaron a matarlos y empezaron a buscarlos. Y estos huyeron, ¿verdad? Y hoy los conocemos como los menonitas. Y esos menonitas fueron también los que provocaron la quema de brujas. Es decir, hay un proceso, ¿verdad? De mucha ignorancia y mucha purificación y mucho aprendizaje. Pero lo que quiero decirle con esto es que el bautismo de infantes no es exclusivo de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, uno va al libro de los Hechos, yo vaya conmigo a Hechos 16, y entonces vamos a tomar un pasaje y usted me va a responder como usted crea. Hechos 16, versículo 14 y 15. Y le voy a decir una cosa, de este tema no hay consenso, ¿eh? Obviamente, depende de su denominación, usted va a opinar de cierta manera, pero entre los mismos eruditos, ¿verdad? Que quizá no se sienten identificados con una u otra denominación, aún entre ellos no hay un consenso. Verso 14, ¿lo tiene conmigo? Hechos 16, 14. Y había cierta mujer de la ciudad de Tiatira, cuyo nombre era Lidia, y vendía púrpura, y tenía temor de Dios. Y nuestro Señor abrió su corazón y escuchaba lo que decía Pablo. Entonces ella se bautizó, ¿con quién? Junto con su familia. Y nos suplicaba diciendo, si realmente están seguros de que yo he creído en nuestro Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos insistió mucho. Entonces, ¿usted qué entiende por familia? ¿Ok? ¿Ok? Familia extendida, el concepto, si usted le pregunta a un norteamericano, familia, para el norteamericano, familia es esposa e hijos, ¿verdad? Para el mexicano, ¿verdad? Pues familia es el primo, la prima y la tía, ¿verdad? Bueno, familia extendida. En ese tiempo, familia es esclavos, trabajadores que viven en la casa, porque esta era una mujer pudiente, vendía púrpura, vendía ropa de marca, para que usted me entienda. Si vendía ropa, pero de la cara. Entonces, seguramente ella, al alojarlos a ellos en su casa, es porque ella tiene espacio, ella tiene cuartos disponibles. Así que sus trabajadoras seguramente viven ahí. Sí, tiene siervos. Sí. La Biblia no nos dice necesariamente que tenga hijos. Eso es parte de una suposición que usted y yo estamos haciendo. Pero si tiene hijos, muy probablemente, al decir la Biblia familia, incluye también a los niños de esa casa. Ahora, si no los tiene, estamos hablando únicamente de los trabajadores y de ella. ¿Cuál es el problema? Que para usted o para mí, a lo mejor nos resulta muy obvio que los niños, cuando no tienen conciencia, no se bautizan, ¿verdad? Pero para alguien que sí cree en eso, ve este pasaje y le resulta muy obvio, sí, que los niños fueron bautizados. Entonces, ese es el asunto con el libro de los Hechos. Es una enseñanza clara que, sin embargo, no para todos resulta igualmente clara. El bautismo de infantes y el bautismo de creyentes es un ejemplo. Otro ejemplo. ¿Qué dice el número 2? Congregacional o episcopal de la iglesia. ¿Sabe usted qué significa congregacional o episcopal o a qué nos referimos con esos términos? Organización congregacional es la congregación decide. Organización episcopal es, hay una jerarquía y según la jerarquía se decide. Y entonces usted, ¿verdad? Va a la iglesia pentecostal y el pastor decide todo, ¿sí? Usted va a la iglesia wesleyana y el consejo decide todo, ¿verdad? Es decir, y entonces, ¿cuál es la forma correcta de organizar la iglesia? Porque hay iglesias digamos, que se manejan por un consejo, porque hay iglesias que se manejan por un pastor nada más, y porque hay iglesias que se manejan por todos sus miembros, ¿verdad? Por lo que vemos en los hechos. Por ejemplo, Hechos 14, 23.
Vaya conmigo a Hechos 14, 23. Dice ahí, y constituyeron ancianos en cada congregación, habiendo ayunado y orado con ellos, encomendándolos a nuestro Señor, en quien habían creído. Entonces, el que le gusta la organización episcopal te va a decir, mira la Biblia, Hechos 14 dice, ¿verdad? Que Pablo y Bernabé constituyeron ancianos y los mandaron a las iglesias para que ellos las administraran. Es un gobierno episcopal, ¿verdad? Es un gobierno, digamos, que se gobierna desde arriba. Porque Pablo no le preguntó a la iglesia, ¿qué quieren de anciano? ¿Quién les gusta, verdad, para presidente de la iglesia? No, ¿verdad? Simplemente Pablo y Bernabé dijeron, tú y tú, porque ya oramos y ayunamos y ustedes son, ¿verdad? Gobierno episcopal. Ahora, vaya conmigo a Hechos 6, versículo 15. Perdón, capítulo 6, versículo 4, versículo 3. ¿Está conmigo ahí? Por esta causa, hermanos míos, busquen, fíjate lo que dice, busquen y seleccionen de entre ustedes a 7 varones de quienes se tenga buen testimonio, llenos del Espíritu del Señor y de sabiduría, para que los pongamos en esta obra, mientras nosotros continuamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y esta propuesta pareció bien a todo el pueblo, y entonces escogieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Ok, usted sabe esta historia, ¿sí? Y entonces los apóstoles simplemente dicen, no podemos servir a las mesas de las viudas, encargarnos de los problemas y aparte predicar y enseñar. ¿Qué hacen? ¿Ellos buscan a los que van a ser los diáconos? ¿Fueron ellos? ¿Qué dicen? Ustedes escojan de entre ustedes. ¿Qué tipo de gobierno es ese? Congregacional. Busquen sus diáconos, ¿sí? Busquen las que ni se llaman diáconos aquí, pero busquen la gente que van a ser los servidores de las personas, de las viudas griegas, ¿verdad? O viudas judías que hablaban griego. Entonces, y esto lo vemos, ambos ejemplos en el libro de los Hechos. Y hay muchos más respecto a lo mismo. Sí, número 3, la necesidad de participar en la cena del Señor todos los domingos o no. O número 4, la venta de posesiones para tener todo en común. ¿Usted ya leyó ese pasaje que dice que ellos vendían y lo repartían todos según la necesidad de cada quien? ¿Recuerda esa parte? Sí, pregunto, ¿será ley para nosotros o por qué no lo hacemos? ¿O no es bueno? ¿Alguien quiere vender todo, verdad? ¿Y qué les parece si hacemos vendemos todo y luego lo repartimos? Número 5, ¿qué dice ahí? Manipulación de serpientes, pero ¿a quién se le ocurre, verdad? Que se pueden manipular serpientes. Hechos 28, 1, 6. Vaya conmigo rápido. Cuando Pablo, versículo 3, cuando Pablo tomó algunas ramas secas y las arrojó al fuego, una víbora salió de entre estas por el calor del fuego y le mordió la mano. Y al verla los bárbaros colgada de su mano, decían, quizá este varón es un homicida, pues aunque escapó del mar, sí, la justicia no lo ha dejado vivir. Pero Pablo, sacudiéndose la mano, lanzó la víbora al fuego y él no sufrió daño alguno. La idea de que la gente puede manipular serpientes. ¿Sabe usted que hay predicadores de eso? Y sobre todo aquí en Estados Unidos. En 1910 fue el primer predicador que habló de esas cosas. Y él aseguraba que si tú eras verdaderamente un cristiano, tú podías dejarte morder por una serpiente y no te iba a pasar nada. ¿Sí? Muchas veces sobrevivió hasta que un día ya no la hizo en una de esas picaduras que le dio una víbora, ¿verdad? El último caso fue en 2018.
2018. Lo que le estoy diciendo es que son 100 años donde han surgido predicadores de serpientes, predicadores encantadores de serpientes, ¿verdad? Que te dicen, si tú eres creyente, las serpientes no te van a hacer ningún tipo de daño. ¿Por qué? Por una mala interpretación, obviamente, ¿verdad? Eso queda muy claro. Pero lo que vemos aquí es que no es tan claro en la mayoría de las ocasiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que es una ley y qué es lo que es un ejemplo? Sí, ahora, vamos a tratar de hacer un exégesis de los hechos, un estudio de este libro y encontrar cómo podemos leerlo de forma eficaz. Ahí usted tiene un dibujo, ¿lo ve en su hoja? Y viene la pregunta, ¿por qué razón lees el libro de los hechos? A ver, usted dígame a mí, mira al frente, ¿por qué razón ustedes leen el libro de los hechos? ¿Por qué? Cuando ustedes dicen, hoy voy a leer hechos, ¿por qué lo hacen? ¿O qué esperan encontrarse ahí? Por qué van a ese libro? ¿Ok? ¿Ok? Tú querías saber cómo fueron las cosas. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿O usted nada más abre la Biblia y, ay, lo que cayó, eso voy a leer? Donde la mano. ¿Por qué va a hechos? ¿Por qué busca hechos? O qué curiosidad. La curiosidad los lleva a ver cómo fue que comenzó todo, ¿verdad? O sea, cómo vamos a ver cómo fue que Dios hizo esto con la iglesia. Ok, ¿alguna otra? Bueno, cuando diferentes personas llegan al libro de los Hechos con diferentes perspectivas, ustedes como, son 5 predicadores diferentes, ¿sí? Y ustedes van a atacar el libro de 5 formas distintas, o 4 formas distintas, o 2 formas distintas, pero lo van a atacar de forma diferente, ¿sí? Y este dibujo es un ejemplo de eso. Si usted ve este dibujo ahí, el joven, el muchacho joven, ¿sí? Representa a una persona que anda en el libro de los Hechos por intereses históricos. Es decir, él quiere saber la historia, quiere empaparse de información, ¿verdad? De los lugares que estaban en ese tiempo, de cómo se llamaban las ciudades, qué cultura había. Por eso él va a los Hechos, quiere saber cómo eran las cosas, ¿verdad? Después tenemos al varón más anciano, ¿verdad? El que tiene pelo blanco. Él lo que busca, él tiene una razón de respaldar, ¿verdad? De demostrar la Biblia a través de los dichos de Lucas y demostrar que son históricamente correctos. Él va a buscar información que demuestre si que el libro de los Hechos es históricamente correcto por las declaraciones de Lucas. Luego está la mujer de la izquierda, ¿sí? La que tiene un libro en la mano. La intención de esta mujer es una intención apologética. Va a buscar el libro de los Hechos para defender la fe, para demostrar cómo, aunque hay enemigos de la fe cristiana, como lo hubo en los Hechos, la fe prevaleció, ¿verdad? La iglesia prevalece. Y entonces el interés de ella es apologético. Y el interés de la otra muchacha, la que tiene playera celeste, que está como orando, es un interés devocional. Ella lee Hechos en un tiempo de oración y quiere que Dios le hable, que el Espíritu Santo le hable a través de ese libro, ¿verdad? Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con cómo voy a predicar este libro? Como usted llegue, ¿sí? Es el enfoque que usted le va a dar a los capítulos que lea. Acuérdese lo que dijimos de las cartas. Se leen desde el capítulo 1 hasta el final. Hechos, desde el 1 hasta el 28. Primero usted tiene que tratar de leerlo completo, ¿sí? Una perspectiva completa. Ahora, depende de su interés, usted va a tener una tendencia a detenerse en ciertos pasajes que le llamen la atención. Y no a todos les va a llamar la atención lo mismo. ¿Sí? El joven, por ejemplo, que tiene un interés histórico, llega a Hechos 16, ¿verdad? Y entonces quiere saber los lugares que menciona la Biblia ahí,
por los que Pablo anduvo, porque tiene un interés histórico. La mujer que tiene un interés apologético va a Hechos 17. En Hechos 17 está el discurso de Pablo a los atenienses. ¿Qué dice la Biblia acerca de los atenienses? ¿Usted se acuerda? Ellos no recibían el evangelio, porque ellos eran filosofía, ¿verdad? Y estudiados, y ellos traían ya sus ondas. Y Pablo lo que hace es un discurso apologético de la fe cristiana. Si usted tiene ese interés, va a llegar a Hechos 17 y se va a detener ahí por mucho tiempo. ¿Sí? El hombre que busca darle veracidad a los pasajes por la historicidad va a llegar a Hechos 19, porque Lucas usa el nombre de los gobernantes tal cual se usaba en ese tiempo. ¿Sí? Es una muestra de historicidad. ¿Por qué? Porque Lucas es contemporáneo entonces al pasaje. Él sabe de lo que está hablando, no es un escrito posterior de alguien que no tiene ni idea de cómo son las cosas. ¿Sí? Y para la mujer que busca crecimiento espiritual, pues va a llegar a Hechos 2, a la llenura del Espíritu Santo, y ahí se va a detener, ¿verdad? Por la impartición del Espíritu. Entonces, nosotros vamos a llegar con diferentes objetivos, con diferentes intereses. Y entonces tengo que preguntarme, ¿cuál es el verdadero objetivo del libro de los Hechos? Cuando yo leo los Hechos, ¿realmente de qué se trata? ¿Es un libro histórico? ¿Es un libro devocional? ¿Es un libro apologético? ¿O es un libro demostrativo? ¿O qué tipo de libro es? Y entonces cuando yo llego con la forma, no nada más la que me interesa a mí, sino la que le interesa al autor, yo puedo ser un poco más justo con lo que estoy leyendo, ¿verdad? Para no inventarme doctrinas y entonces querer dogmatizarlas como lo que vimos acerca de los niños, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer así. Entonces, el hermano Dani se convirtió a la iglesia, ¿verdad? Porque en Hechos dice que Lidia, toda su familia, si usted quiere ser de la iglesia, tiene que bautizarse usted y tiene que traer a toda su familia, ¿verdad? Si no, no puede ser creyente, ¿verdad? Ya no aplica así. Entonces, pregunta, ¿cuál fue el propósito de Lucas al escribir Hechos? ¿Sí? ¿Por qué Lucas escribe Hechos? Yo sé que en primera instancia Dios es quien lo anima a hacerlo. Dios es quien lo inspira. Quiero preguntarle, ¿usted ha leído el libro de los Hechos? ¿Lo ha leído? ¿Partes o completo? Y de lo que usted ha leído, ¿cuál cree usted que es el propósito del libro? ¿Para qué sirve más? Tú como iglesia estás en el tiempo de la iglesia primitiva y te llega la carta de Lucas de los Hechos. ¿Para qué te sirven? ¿Ok? ¿Ok? ¿Te das cuenta que casi es en el punto central? ¿Ok? ¿Ok? Que te muestra la vida de la iglesia. ¿Ok? Vamos a ir viendo esto. Pero lo que dice la hermana Rosina, eh, ¿cómo dijo otra vez? Es que dijo muy bonito. Daba testimonio del avance del evangelio a los gentiles. Hechos es un libro escrito en griego y en mucho para una iglesia gentil, como lo escribe Lucas. Acuérdese de los evangelios. ¿Quién le escribió a los judíos? Mateo. Pero Lucas, aunque es un libro para toda la gente, ¿verdad? Alguien que es gentil realmente puede entender lo que escribe Lucas y lo puede sentir. Por eso los gentiles tienen tanta relevancia en Hechos, ¿sí? Por eso, y ahorita vamos a ver esta parte de lo que leímos de Esteban, porque ahí los gentiles tienen mucho que ver en la predicación hacia afuera de Jerusalén. ¿Ok? Ahora, lo del testimonio de la iglesia es cierto para nosotros, pero en la actualidad en la que se escribe, ¿sí? Había cosas
que, acuérdese, usted está, llévese el tiempo en el que se escribe la carta. Si usted es un creyente del siglo primero y recibe esa carta, ¿verdad? Lo de compartir el pan, usted ya lo sabe porque usted lo está haciendo, ¿sí? Lo de servir las mesas, usted lo entiende porque usted lo está viviendo en ese momento, ¿verdad? Esa narración usted la comprende, pero lo que usted quizá está descubriendo con los hechos es cómo el evangelio fue avanzando conforme pasó el tiempo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver ahorita también cómo se divide este libro. Entonces, el escrito de Lucas, este escrito de los hechos, es un ejemplo de historiografía helenística, ¿sí? Que es un tipo de, digamos, es una forma de escritura propia de los griegos, donde se universalizaba la cultura. Entonces, lo que hace Lucas es llevar el evangelio de lo local a lo universal, ¿verdad? A todas las personas. Y ese tipo de historiografía de los griegos incluía también discursos redactados, tal como lo hace Lucas en Hechos, porque está el de Esteban y está el de Pedro, ¿verdad? Y está el discurso de Pablo, ¿sí? Es decir, todos estos elementos que están en este libro de los Hechos es propio de un escrito de historiografía helenística, ¿verdad? Ese, digamos, es el lenguaje del libro que el libro maneja. Y esta historia, esta historiografía no existía, los griegos no existían en estas historias solamente para contar una historia que pasó, solamente para hablar de una crónica. Lo hacían con objetivos. Ellos escribían para animar a la gente a algo, para informar a la gente y para ofrecer una defensa de algo. Entonces, Lucas, cuando escribe este libro, a ese estilo de historiografía, donde hay narraciones, discursos y algo que va de lo local a lo universal, lo que hace Lucas es, en cierta parte, animar al cristiano, moralizar al cristiano y presentar también una apologética de la fe cristiana por su expansión. La apologética del cristianismo en Hechos es: la iglesia se expande, no importa qué. No importa qué. La iglesia se expande, ¿verdad? No importa que se ponga enfrente, no importa qué es lo que esté pasando, la iglesia sigue expandiéndose. Entonces, hay una parte que se nos complica entender, que es que no sabemos quién es Teófilo. ¿Usted sabe quién es Teófilo? No, ¿verdad? Pero Lucas comienza hablándole a un tal Teófilo, en Lucas, en Hechos, pero no sabemos quién es Teófilo. No sabemos si le está escribiendo a un cristiano o si le está escribiendo a alguien que está tratando de convertir al cristianismo, o si le está escribiendo a alguien que está muy en contra del cristianismo. Pero está escribiendo, ¿verdad? Probablemente alguien que él quería mucho, quizá un cristiano. Es lo que pensamos, ¿sí? Entonces, es lo que podemos ver en los hechos. Ahora, dice, ahí hay un nombre, no se ve nada, el esquema. No, ni traten, yo se los platico. Vistazo global al libro de los hechos. Y les voy a hablar de dos formas de dividir el libro de los hechos. Vamos a estudiar la segunda, pero la primera, usted la puede tomar en cuenta. La primera, el libro de los hechos se divide en personajes principales. ¿Quién es el personaje principal de la primera parte de los hechos? ¿Quién se lo sabe? O sea, yo sé que es Dios y el Espíritu Santo, pero hablando de los humanos, ¿quién es el que más aparece y se le menciona y es el protagonista del cuento en Hechos, los primeros capítulos? ¿Quién está en todo? Sí, sí, pero hablan de los seres humanos. ¿Quién es el que está en todo? Hizo esto, hizo aquello y pasó por aquí, dijo aquello y se levantó y habló y fue a la cárcel. Válgame, no, es Pedro. Pedro. Y la segunda parte del libro de los Hechos, ¿quién es? Ya les dio miedo. La segunda parte es Pablo. Si usted se fija, este libro comienza contando cosas. Lucas empieza hablando en tercera persona, o sea, él no está ahí. Pero luego hay una parte donde hay un cambio y entonces empieza a hablar en primera persona. Y estábamos, hicimos y nos fuimos y nos pasó esto. Lucas está ahí, ¿sí? Entonces, una forma de dividir hechos es del capítulo 1 al capítulo 12, Pedro. Del capítulo 13 al capítulo 28, Pablo.
¿sí? Entonces, usted se da cuenta de mucho de lo que hizo Pedro en los primeros 12 capítulos y luego de lo que hizo Pablo del 13 al 28. Ahora, eso es si lo dividimos según personajes. Pero si lo dividimos según la expansión del Evangelio, Jesús les dijo, recibiréis poder y me seréis testigos. ¿En dónde? Capítulo 1, versículo 8. Vaya conmigo. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, digamos que comienza el libro. Imagínense que es una película y entonces comienza el libro y está Jesús diciéndole a los apóstoles, ¿verdad? Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y van a ir, van a predicar, van a ser testigos en todo Jerusalén, ¿verdad? En Samaria, hasta lo último de la tierra. Bueno, y luego se va al cielo y entonces empieza la historia. La primera parte, Jerusalén, capítulo 1 al capítulo 7, la iglesia en Jerusalén. Del capítulo 8 al capítulo 12, Samaria, Judea y Samaria. ¿Por qué? Porque es cuando la iglesia empieza a expandirse. Capítulo 13 al capítulo 28, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia sale ya de plano, llegan hasta Europa. ¿Sí? Es decir, si lo vamos a dividir en etapas, del 1 al 7, Jerusalén, del 8 al 12, Samaria, y del 13 al 28 hasta lo último de la tierra, según lo que Jesús habló en Hechos 1:8. Y Samaria no es literalmente Samaria. Samaria es la forma en que nosotros decimos cuando la iglesia empieza a expandirse. ¿Verdad? Entonces, ahí yo les pongo un bosquejo que a usted le va a servir cuando usted lea el libro. ¿Sí? En número 3, Romano, dice bosquejo de Lucas, según la expansión de la iglesia. La referencia es la expansión de la iglesia, ¿sí? No los personajes. Y entonces, número 1, primero, ¿qué es? Jerusalén. La parte 1, ¿sí? Hay 3 fases. Y la fase 1 de esta expansión de la iglesia es Jerusalén. ¿El enfoque cuál es? El nacimiento de la iglesia y cómo se establece en Israel, ¿verdad? Protagonistas, ¿quiénes son? Pedro, Juan y Esteban. Entre los primeros capítulos, bueno, estamos en fases. En los primeros 7 capítulos es Pedro y es Juan y es Esteban también, ¿verdad? Esteban cobró mucha relevancia solamente en un capítulo, pero cobró demasiada relevancia en 2 capítulos. Luego dice, inciso C, la transición. ¿Cómo termina esa fase? La lapidación de Esteban termina por ser la chispa que enciende la persecución en Jerusalén y obliga a muchos cristianos a huir a otras partes mientras iban predicando. Entonces, ¿sí ha visto usted esas series que salen, sobre todo las más modernas, que son por temporadas, pero termina una temporada y ya sabes que no te van a dar otra temporada como hasta dentro de un año? Pero el final de temporada tiene que ser así como que bien escandaloso, ¿verdad? Para que tú dentro de 8 meses todavía estás esperando la serie y digas, ya va a venir, ¿verdad? Ya va a llegar. Bueno, la primera fase termina con un Esteban lapidado y con la iglesia perseguida. Cierra el telón. Y comienza la segunda fase de la expansión. En la segunda fase de la expansión, porque en la primera fase fue todo lo que vimos al principio. La iglesia comienza, Pedro es el pastor o el líder de la iglesia de Jerusalén, la gente trae sus cosas y las vende, ¿verdad? Pasa lo de Ananías y Zafira, ¿se acuerda qué pasó con ellos? ¿Verdad? Que cayeron muertos, ¿sí? Entonces, y pasa todo eso, pasa el problema con las mujeres griegas, las ancianas griegas que eran menospreciadas, y entonces vienen los diáconos, y después viene la muerte de Esteban y la persecución de la iglesia, y comienza y se expande. La persecución no es de Roma, la persecución es de los judíos. Luego comienza la segunda transición, la segunda fase, Judea y Samaria. Lo que Jesús dijo, después irán a Judea y Samaria. Y el enfoque de esta parte, del capítulo 8
al final del capítulo 12 es la expansión regional, la ruptura de las primeras barreras raciales y culturales, porque la iglesia hasta entonces comenzó a expandirse a otras culturas. El cristianismo, sus primeros años, era only judíos. No había ni siquiera que hablar de circuncisión, porque ya todos estaban circuncidados porque todos eran judíos. Se esperaba que los que llegaran a la iglesia fueran judíos. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían contexto de lo que era el Mesías, de lo que era el Cristo y de a quién estaban esperando. O sea, yo no tienes que explicarles tanto, porque ya tenían contexto, ¿sí? Entonces, pero aquí comienza, se expande y entonces dicen unos, caray, imagínese que usted está en una iglesia americana desde muchos años, de un pueblito, y hay muchos blancos, ¿verdad? Y ya muchos viejitos, ¿verdad? De esos que, blancos, blancos, viejitos, viejitos. Y luego llega un mexicano ahí y se sienta. ¿Y cómo se sienten ellos, verdad? ¿Quién es, verdad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué huele a tacos, verdad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué es diferente? Así le pasó a la iglesia. Oye, un etíope aquí. Oye, un griego. Oye, viene este de otra parte. Bueno, así comenzó. Y entonces hay barreras raciales, ¿verdad? Porque tienen diferente costumbre, porque hacen diferentes cosas. Y tiene que pasar todo eso. ¿Cómo es la transición? La transición termina ya no con la muerte de alguien, sino con una iglesia que no es la de Jerusalén, es una iglesia en el extranjero que se convierte en base misionera, la iglesia de Antioquía. Entonces, esa segunda temporada cierra con una mirada a la iglesia de Antioquía preparando misioneros para salir a predicar a otras partes. Porque al principio de la temporada, en la fase 2, la predicación hacia afuera fue accidental porque fue por una persecución. No lo planearon. Pedro nunca hizo una campaña de misiones. Ellos salieron porque tuvieron que salir. Pero aquí, al final de esa segunda temporada, Antioquía, sin presión, por decisión propia, están enviando gente a predicar afuera, ¿sí? Y entonces comienza la fase 3 que está ahí en su hoja, la expansión hasta lo último de la tierra. Y en esta parte, Pedro ya salió completamente de la escena y el protagonista ya es Pablo. Y ya Lucas cada vez ya lo vas a ver más metido en la acción, ¿sí? Y entonces Pablo es, digamos, que el que trae la bandera de la expansión y lo llevan para todas partes, ¿sí? De hecho, usted sí ha leído esa parte de cómo comienza la iglesia de Filipos, lo hemos platicado. Hay una pelea entre Pablo y Bernabé, ¿sí? Y seguramente Bernabé solo quería llevar un programa, 2, 3 ciudades, y Pablo se agarró monte y llegó hasta el agua, llegó hasta el fin de Asia, llegó y brincó a Europa, ¿sí? Entonces, Pablo traía otro pensamiento. Entonces, es un movimiento misionero internacional de Asia y Europa, es el enfoque. Y el protagonista es Pablo. ¿Y cómo culmina? ¿Cómo culmina el libro de los Hechos? Con Pablo preso, pero predicando libremente, ¿sí? Una contradicción, pero así termina. Entonces termina, digamos, no hay un final, sino que Pablo queda en una casa con arresto domiciliario, predicándole a toda la gente que llegaba con él, que quizás sus mismos discípulos iban y los traían para que Pablo les predicara, o ellos mismos los convertían, ¿sí? Y así termina el libro de los Hechos. La expansión, básicamente es eso. Entonces, cuando en el número 4 que dice ahí, buscando el propósito de Lucas, al ver el bosquejo, nos damos cuenta por obviedad que el libro no trata de cómo era la iglesia, o más bien de cómo hacer un culto, ¿sí? El libro trata acerca de cómo se expandió la iglesia. Pero hay un elemento que lo dijo la hermana Rosina ahorita, que es el elemento principal del libro de los Hechos. Y ojo, con lo que le voy a decir, y no me malinterprete. Jesús es mencionado, el Hijo es mencionado, ¿verdad? Y el Dios, es el Padre. Pero la parte de la Trinidad que desempeña el papel principal en cuanto a la acción es el Espíritu Santo. Y el libro lo que nos dice es, no importa lo que pasa, el Espíritu Santo siempre dirige a la iglesia para que todo llegue a buen puerto, para que la iglesia se expanda. Entonces la iglesia
Cuando usted lee los hechos y lo lee otras personas, la idea es que usted llega a este pensamiento. La iglesia no es un movimiento humano, no es humano. Porque ¿cómo es posible que los persiguieron los judíos, que los persiguieron también los gobernantes, que gente apedreaba a los misioneros? ¿Cómo es posible todo eso que pasó y la iglesia seguía multiplicándose cuando se supone debería de haber aminorando la emoción? Cuando ellos empezaron a sufrir, debieron haberse apagado. Y al contrario, ¿verdad? Pasó como esa lumbre de aceite, que usted le echa agua y brinca y se expande, ¿verdad? La iglesia le pasó algo similar. ¿Cómo? Porque es parte de lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia. No es un cuerpo normal. Y entonces cuando usted lea este libro y lo predique, usted tiene que siempre tener esta parte bien en mente, que el Espíritu Santo está desempeñando el papel de expansión en la iglesia cristiana en el libro de los Hechos. ¿Sí? Ahora, entonces hay un interés, es el propósito, en cierta manera, la clave del libro es expansión y es Espíritu Santo. Cuando usted lea los Hechos, siempre tenga en mente expansión y Espíritu Santo. Ahora, en el número 2, dice ahí que también el, el interés de Lucas por el Espíritu Santo se demuestra por otras cosas que Lucas no nos cuenta, ¿verdad? Hay cosas que Lucas no nos cuenta. ¿Qué no nos cuenta? Por ejemplo, ¿qué dice ahí? ¿Sí está conmigo? No se nos da detalles de la biografía de los apóstoles. ¿Se da cuenta que a Lucas no le interesa en lo más mínimo mencionarle a usted la biografía de los apóstoles? No es un libro histórico en ese sentido. Si fuera un libro para demostrar la historia de la iglesia, hubiera comenzado quizá con los hechos de cada uno de los apóstoles, porque así le llamamos al libro, ¿verdad? Los hechos de los apóstoles. Pero no sabemos, aquí no se menciona qué hizo cada uno de los apóstoles, ni se interesa saber qué iglesias abrieron o cómo murieron, no se nos dice, ¿sí? Lo que usted y yo sabemos de la muerte de muchos apóstoles es por la tradición de la iglesia primitiva, no es por el libro de los hechos, no viene. Y entonces aquí en su hoja dice, hay apóstoles que ni siquiera se mencionan. No se menciona a Felipe, se menciona a Felipe el evangelista, es otro Felipe. No se menciona a Bartolomé, no se menciona a Tomás, ni a Mateo se menciona, no se menciona a Santiago, el hijo de Alfeo, no se menciona a Judas Tadeo y no se menciona a Simón el Celote. Fíjese cuántos apóstoles no se mencionan en los hechos. Solo se menciona a Pedro, a Juan, a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a Andrés. Se le menciona una ocasión a Andrés. Fue todo. A Santiago se le menciona para decir cómo lo mataron. Fue todo, ¿verdad? Y se menciona a Matías y se menciona a Pablo. Nada más a Matías se le menciona para decir que lo escogieron, ¿verdad? Y luego ya no se dice nada más. Y Pablo, que ni anduvo con ellos, sí se menciona más. Es decir, el interés de Lucas no es darle a la iglesia, digamos, vamos a perpetuar la vida de los apóstoles en estas hojas, ¿verdad? Por todo lo que ellos hicieron, porque no está. Mucho de lo que usted y yo consideramos de los apóstoles lo consideramos por la tradición cristiana, no por el libro de los Hechos. ¿Sí? No aparecen, no están, ¿verdad? Entonces, y muchos tampoco tienen cartas, así que no sabemos de ellos realmente cómo es que hicieron su ministerio. Pero eso nos dice que Lucas no tiene ese interés. Tampoco nos dice ahí, no sean detalles de qué. Se da cuenta que Lucas no nos dice cómo se hace un servicio. ¿Por qué Lucas, si en tantos servicios estuvo con Pablo, nunca se preocupó por decirnos exactamente cómo era un culto cristiano? ¿Por qué nunca nos mencionó? Comenzaba a esta hora, duraba tanto tiempo, ¿verdad? Se hacía esto y se hacía esto y se hacía esto y se hacía esto. ¿Por qué? Solamente nos dice en una parte que se reunían, ¿verdad? A compartir el pan. Y se nos dice que Pablo estaba predicando. ¿Sí? O sea, pero no se nos habla de todo el culto. ¿Por qué? Porque no es del interés.
el escritor no está buscando que tú sepas cómo se hace un culto cristiano. Y te aseguro que ciudad a la que iban, quizá el culto era diferente. Entonces, el libro tampoco pretende darle uniformidad a las cosas. Si usted va a los hechos, cada vez que la gente se convierte, usted va a ver dos cosas: bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Pero no siempre es igual, porque a veces, según el libro, primero vino el Espíritu Santo y luego el bautismo en agua. Y en otras veces también puede ser con imposición de manos o sin imposición de manos. ¿Sí? Es decir, hay unas donde se especifica que hubo lenguas y otras que no se especifica cómo fue que se supo que estaban llenos del Espíritu Santo. Solo se sabe que estaban llenos del Espíritu Santo. Es decir, no se busca, Lucas no está buscando darle una uniformidad a las cosas en el libro, ¿verdad? Lucas no quiere que tú pienses que siempre va a ser todo de la misma manera. Ese no es el objetivo del libro. ¿Sí? Ni conocer la vida de los apóstoles, ni saber cómo era la iglesia, cómo era el culto de la iglesia cristiana. Pero sí podemos deducir, por ejemplo, que este libro nos sirve como modelo, pero no en lo específico. Es un modelo en lo global. Entonces, cuando yo leo Lucas, cuando yo leo Hechos, leo los Hechos de Lucas, que es que Lucas escribe, tengo que poner atención a la expansión progresiva de la iglesia, ¿sí? A la iglesia gozosa, a la iglesia triunfante, ¿sí? A la iglesia promovida por el Espíritu Santo. Tengo que poner atención como nada puede estorbar la marcha de la iglesia. Ni el Sanedrín, ni las sinagogas, ni el fanatismo, ni las diferencias de los mismos cristianos, que también se presentan ahí, ni las presiones, ni las intrigas. Nada frena el avance de la iglesia. Entonces, la intención es que tú como creyente seas como la iglesia de los hechos, en un sentido amplio, no necesariamente en un sentido específico. No es que todo lo que vas a ver en la iglesia de los hechos lo vas a imitar. Porque de hecho, cuando usted va al libro de los hechos y usted lee después del capítulo 13 la expansión a los gentiles, usted ya no vuelve a ver que todos vendan sus cosas y las repartan en partes iguales. Eso se quedó en la iglesia de Jerusalén. Entonces, usted debe de ser como la iglesia de los hechos, en lo global, no necesariamente en lo específico. ¿Ok? Entonces vamos a un ejemplo de exégesis ya para terminar en el número 5 romano. ¿Lo tiene conmigo ahí? Vaya conmigo a Hechos 6 del 1 al 7. El 1 lo puede la hermana Rosina, el 2 la hermana Jackie, el 3 Dani, el 4 José, el 5 Cindy, y si quieren yo leo los últimos dos. ¿Va? Antioquía, ok. Estos fueron presentados ante los apóstoles y después de haber orado, les impusieron las manos y la palabra de Dios se extendía y el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba grandemente. De manera que muchos pueblos de los judíos obedecía a la fe. Ok, ¿cómo interpretamos esta escritura? ¿De qué cree usted que trata este pasaje? En lo corto y en lo global. En lo corto, ¿de qué trata el pasaje?
considera que trata? Ok, sí, en lo corto es parte de, ¿sí? ¿Algo más? Ok, 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 muy bien. ¿Alguien más? En lo corto, ¿de qué trata el pasaje? ¿Qué es lo que está sucediendo? Selección de diáconos, ok. En sentido práctico, selección de diáconos. En lo global, hablábamos hace poquito de qué trataba. ¿Qué, ¿De qué trata en lo global? Alguien dígame. ¿Qué termina y qué comienza? ¿Qué termina con la elección de los diáconos? ¿Qué empieza? ¿Qué es el último capítulo de qué? De la fase uno, no de Pedro, no es personaje, es por expansión de la fase uno. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Mire, hay que tomar en cuenta esto, porque hasta ahorita ha sido puro judío. ¿Sí? De pronto, en el capítulo 6 nos dice que los griegos, que las viudas de los griegos, ¿sí? Es decir, estaban enojados. O sea, los discípulos griegos estaban enojados con los discípulos hebreos, porque las viudas eran menospreciadas, las viudas griegas. ¿Quiénes son las viudas griegas? Déjenme le explico. No, no eran griegas, eran judías, pero eran judías de la diáspora. No eran judías de Israel, eran judías que aunque tenían sangre judía, ya llevaban generaciones viviendo en otra parte. ¿Sí? Ejemplo, mexicanos y chicanos, ¿verdad? Y entonces en la iglesia de mexicanos que nacieron en México y hay chicanos, ¿verdad? Hijos de mexicanos o nietos de mexicanos, pero que están en esa iglesia, pero no nacieron en México. No hablan igual, no se visten igual, se les nota el acento, no comen todo lo mismo, ¿verdad? Y entonces los que sí son de México los menosprecian. Ah, este come puro chicken nuggets, ¿verdad? Entonces, las viudas griegas, como que los discípulos judíos, que eran más, a lo de repartir la comida y repartir los bienes, veían a las griegas y las dejaban al final. Aparte, que las viudas judías tenían un sistema que las protegía, pero las viudas griegas no eran de ahí. Llegaron a Jerusalén, ¿verdad? A jubilarse, a morir al final de sus días, o a la expansión de la iglesia en Israel, no tenían casa, no tenían historia. Es como la gente que sus papás los trajeron de niños, nunca arreglaron, ya crecieron y luego los deportan. Y dicen, ya no tengo historia allá en México, ¿verdad? O ya de donde soy, aunque nací allá. Entonces, eso es lo que pasaba. Hay descontento, pero comienza con los judíos griegos. O sea, todo muy concentrado a los judíos y luego se abre tantito a los judíos griegos. Y entonces escogen varones que sirvan las mesas, ¿sí? Y buscan que sean varones griegos. ¿Para qué? Para que no se dé esa diferencia. Y todos los nombres son nombres de gente griega, son nombres extranjeros, ¿verdad? No son nombres necesariamente judíos. Entonces, los discípulos, los diáconos de esa iglesia, donde hay casi muchos mexicanos y poquitos chicanos, los diáconos son el Kevin, el Jonathan, ¿verdad? El Brian, puros nombres de aquí, sí, pero son mexicanitos, ¿verdad? Y entonces ellos no van a ver solamente a las viudas mexicanas, también van a ver por las viudas chicanas o por las viudas mexicoamericanas. Así comienza. Y entonces, esta historia después nos abre al discurso de Esteban, cuando alguien le levanta un falso, y Esteban ante el Sanedrín da un discurso inspirado por el Espíritu Santo, el Sanedrín se enoja
crujen los dientes, se tapan los oídos, rasgan las vestiduras y salen por él. Esteban corre y lo empiezan a apedrear hasta que lo matan. Antes de morir Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Le pide al Señor que los perdone. Y ahí comienza la persecución. El capítulo 6 comienza, digamos, este capítulo es una bisagra del libro de los Hechos. No pretende que tú uses este método para tener diáconos en tu iglesia. Lo que pretende es explicarte cómo comienza la expansión hacia afuera, ¿sí? ¿Y cómo sabe usted eso también? Mire, usted lo puede saber porque en los primeros 5 capítulos de Hechos, ¿sabe cuánto tiempo pasó del capítulo 1 al capítulo 5? 3 años, aproximadamente. Del 1 al 5, 3 años. 3 años en que la iglesia no salía. Pedro nada más llegaba al letrero que decía, saliendo de Jerusalén, y se regresaba a volver a predicarle a los mismos que les había predicado. ¿Verdad? 3 años. En 5 capítulos, 3 años. Casi un año por capítulo. Capítulo 6, capítulo 7, ¿sabe cuánto tiempo pasa? Quizá días, o quizá meses, o semanas. Todo eso pasa bien rápido. Y del 8 en adelante pasan como 15 años. Entonces, estos 2 capítulos no pasan en mucha distancia, pasan rápido. Porque lo que sirven es como la bisagra de una puerta, ¿sí? Sales de una cosa para entrar a otra. Estos 2 capítulos que aunque tienen mucha teología y muchas cosas importantes que podemos analizar, en primera instancia son capítulos de transición que nos sirven a entender cómo es que la iglesia se expande, ¿sí? Para que usted no nada más llegue al capítulo 8 y vea una iglesia expandiéndose y no sepa por qué pasó, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos habla. Los gentiles empiezan a cobrar importancia por las viudas, por los diáconos y luego por la expansión. Empiezan los gentiles a cobrar importancia que antes no tenían en los primeros capítulos, ¿verdad? Entonces, básicamente son puntos específicos que podemos ver. Ya no voy a alcanzar por el tiempo a darles los demás, pero ahí en el verso, usted vea todo lo que dice el 5, el ejemplo de exégesis, y vea esta información se la di resumida, pero ahí está más explícita, más extendida, ¿sí? Y dice ahí como conclusión que esta narración no nos habla de la primera organización con clérigos, sino que nos habla de la primera expansión de la iglesia. Entonces, y esto es bien importante porque luego usted quiere llevar esto a los dogmas. Y entonces decimos, para tener diáconos tienen que escogerlos de iglesia. Y solo pueden ser hombres. Y solo pueden ser esto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así está en el libro. Es que este capítulo no se trata de cómo comenzaron los diáconos. Sigue en lo corto, sí, pero en lo ancho, en lo amplio, es un capítulo que sirve de transición a la expansión. Porque usted que vea los hechos, siempre cuando los vea, véalo con estos ojos. Expansión de la iglesia por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto es lo que nos habla la Biblia, el Espíritu Santo expandiendo la iglesia. ¿Sí? Después hay puntos específicos que yo creo que ya no los vamos a tocar, pero si vamos rápido a la parte, bueno, te lo voy a hablar bien rápido, dice ahí, número 1, puntos específicos, ¿está conmigo? O principios específicos. Cuando se trata de experiencia cristiana, algunas veces, se pueden considerar precedentes bíblicos como modelos específicamente repetibles, ¿sí? Aunque no sean normativos. Para saber si un modelo es repetible, se pueden observar 3 características. Es decir, usted llega a la Biblia y algo pasó y usted se pregunta, ¿esto es repetible? ¿Lo puedo hacer en la iglesia o no lo puedo hacer en la iglesia? ¿Es un dogma? ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer o no lo debo hacer? ¿Cómo lo voy a saber? 1.1. Es repetible si solo hay un modelo para hacer las cosas y este modelo se repite en el Nuevo Testamento desde el Antiguo. Por ejemplo, el bautismo de agua después de creer, ¿verdad? Es decir, el bautismo de agua después de creer es un modelo normativo. ¿Cómo lo sabemos? Porque no hay otros modelos diferentes. No hay creyentes en los hechos que dijeran, sí creo en Jesús, pero no me quiero bautizar todavía hasta dentro de 2 años. No existe.
El único modelo que hay es, ¿crees? ¿Eres salvo? Bautízate. Si no te quieres bautizar, quizás porque realmente todavía no recibes al Señor. Sí, es un modelo repetible. Un ejemplo en el 1.2, cuando hay ambigüedad, por ejemplo. Cuando hay ambigüedad de modelos, un modelo que aparece solamente una vez, puede ser repetible si parece tener la aprobación divina. Por ejemplo, vamos a vender todas las cosas y repartirlas en partes iguales. No tiene que ser así, pero si una iglesia lo quiere hacer así, puede hacerlo. Y seguramente tiene la aprobación divina, porque tuvo la aprobación divina en el libro, al principio con la iglesia en Israel, en Jerusalén. ¿Verdad? No es un modelo obligatorio, pero sí puede ser un buen modelo con aprobación divina. Si eso pasa, pues en ciertas culturas funciona, en otras culturas no funciona. Pero hay un ejemplo a la inversa, por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se escogió a Matías para ser apóstol? ¿Sabes historia? ¿No? Bueno, 2026, ¿verdad? Echaron una moneda, echaron suertes. No sé si con monedas o con caracoles o con piedritas, echaron suerte. O sea, fíjense nada más, el apóstol Pedro, ¿verdad? Ellos, Pedro se levanta y dice, hay que escoger otro apóstol, porque se murió, pues, Judas ya se murió, entonces hay que escoger otro apóstol. Y el apóstol tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. ¿Quién cumple con esos requisitos? Nada más había dos. Ah, bueno, siéntenlos enfrente. ¿Cómo vamos a decidir por ellos dos? ¿Qué quieres? ¿Águila? O sea, fíjense lo que estamos hablando, ser apóstol. ¿Verdad? ¿Águila o cruz? Paz. Ay, Matías es apóstol, ¿verdad? El otro, pues lo siento mucho, justo. Te quedas en la orilla, ¿verdad? Pues ya no puedes ser apóstol, porque nada más somos 12. Ya se cerró el círculo. Pedro, un hombre que seguramente en su mente está tratando de mantener un control, que nadie se meta a querer ser apóstol, ¿verdad? Somos 12. El círculo se cierra con nosotros. Jesús nunca le dio la instrucción a Pedro, busca un apóstol, ¿sí? Es más, todavía ni siquiera recibían la llenura del Espíritu Santo, no había llegado todavía. Nunca Jesús dijo algo parecido como que al rato va a venir otro en lugar de Judas, jamás lo dijo. Sin embargo, Pedro, en su afán de cerrar el círculo y de que ese círculo se cerrara antes de la llegada del Espíritu Santo, de esa manifestación, Pedro echa suertes, Pedro y Juan, y sale Matías. Jesús yo creo que ya tenía bajo la manga a Pablo, que era el que le tocaba ese lugar, el 12º apóstol, ¿sí? Pero de todos modos Jesús no se detuvo por eso, ¿verdad? Pablo de todos modos fue apóstol de la iglesia. E incluso usted puede ver cómo otros personajes que no son ni apóstoles o no son considerados así, tienen más importancia en el libro de los Hechos que muchos de los mismos 12. ¿Sí? No es los 12, no es así. Hay muchos con la misma autoridad, incluso Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Con la autoridad de un apóstol, escribiendo un libro de la Biblia, sin estar dentro de los 12. Pero lo que quiero decir es esto, ese modelo de Pedro, donde echa suerte, ¿usted lo repetiría para escoger líderes? ¿Por qué? No se siente bien, ¿verdad? O sea, como que hay algo dentro de mí que yo digo, si yo voy a decidir quién va a ser líder de mujeres, por echar una moneda, como que hay algo que no está bien, ¿sí? Entonces, usted cuando ve un modelo que solo aparece una vez, usted tiene que preguntarse, con sentido común y con su Espíritu Santo en usted, ¿esto le agrada a Dios o veo que como que choca con el Señor? Entonces, cuando lo de la venta de las cosas y donarlas, pues no es obligatorio, porque la iglesia de los gentiles no lo hizo, solamente una vez se hizo, no es que todos tengan que vivir igual, el mismo nivel siempre, pero si una iglesia en un país donde funciona decide hacerlo, seguramente cuenta con la aprobación del Espíritu Santo. Pero echar suertes es también solo aparece una vez, pero esto como que ya choca conmigo, ya choca con lo que yo hago. Entonces,
ahí usted puede también discernir. Si este modelo solo aparece una vez y no aparece nunca más, no es obligatorio, pero se puede hacer siempre y cuando realmente usted crea y vea que el Espíritu Santo está en el asunto, que tenga esa lógica cristiana, ¿verdad? Y el 1.3, lo que está condicionado por la cultura no se puede repetir en lo absoluto. Por ejemplo, y este es un pasaje, Pablo rapándose la cabeza para hacer un voto, una práctica ligada al judaísmo del primer siglo. No es repetible. Usted no va a obligar, cuando usted predique, usted no va a obligar a la gente a raparse por hacer un voto con sus esposas o con Dios. Eso no es repetible. ¿Por qué? Porque está atado a una cultura nada más. ¿Sí? ¿Hay dudas acerca del tema de hoy? ¿Comentarios? ¿Algo que no se haya entendido? Yo tengo tiempo, no sé ustedes. ¿Ok? Sí. Hay algo que dice Ireneo, que me gusta mucho en su resumen de la humanidad que él hace. Es que Dios crea al hombre, a la mujer, o sea, al ser humano, lo crea como un niño, como un bebé, ¿verdad? No sabe nada y le tienes que ir enseñando. Y el plan de Dios era irlo madurando hasta llegar a la edad, después de las generaciones, en la que Cristo pudiera unirse con el ser humano. Después viene el pecado, se interrumpe el proceso. Pero Dios levanta un pueblo, que es Israel. Pero el pueblo, ese pueblo es un bebé todavía. Es decir, muchas de las leyes de Israel y mucho de lo que decía Israel tiene que ver con que eran un bebé espiritual. Por ejemplo, eh, ¿por qué tenían que jurar los judíos? Jesús les dijo después, 2000 años después, ya no juren, ustedes ya maduraron. Cuando eran niños espirituales, allá en el desierto, tenían que jurar, porque si no juraban no lo hacían, pero ya maduraron, con su palabra basta, ya no tienen que jurar, simplemente digan que lo van a hacer y ya sabemos que lo van a hacer, son gente de palabra. Entonces lo mejor que le puedo decir es que la madurez espiritual y la concepción teológica que había sobre Dios es mucho más limitada en ese tiempo que después, o sea, que lo que vemos, por ejemplo, ya en los tiempos de Jesús. ¿Sí? Ah, ahora, acuérdese otra cosa, no todo lo que sucede en la narración es ley de la narrativa, no todo lo que pasa necesariamente tenía que haber pasado o así quiso Dios que pasara. Simplemente se narra lo que sucedió. Ellos quisieron echar suertes y así salió y así repartieron. Pero yo estoy seguro que si Josué hubiese buscado la presencia de Dios y hubiese orado, yo sé que Dios seguramente le hubiera respondido y hubiera repartido como él pensara. Ahora, otra cosa de Josué, eso que usted menciona, Josué lo hace cuando ya están repartiendo, ya pasó todo lo de la guerra. ¿Qué pasó con los jueces? ¿Se acuerda al principio del libro de jueces? ¿Qué pasó con la generación nueva que se levantó? Josué ya no tuvo la intención de enseñar ni de pasar ese conocimiento de Dios a otra generación. Seguramente Josué traía una idea en la cabeza, conquistar, 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 repartir, ¿verdad? Y no digo que se hubiera olvidado de Dios, pero seguramente entre trabajo, 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 terminó perdiendo muchas de las cualidades que Moisés sí tuvo como maestro. Pero entonces yo pienso que va por ahí. O sea, tiene que ver con la inmadurez de un pueblo y con un Josué también que no tiene esos intereses espirituales como si los tuvieron otros personajes. Ahora, también la práctica de la suerte sí era común en muchas partes, ¿sí? Y seguramente en Israel se hizo muchas veces. Pero nosotros, a diferencia de ellos también, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. El profeta del Antiguo Testamento dependía de que el Espíritu descendiera sobre él para profetizar. El Espíritu en nosotros está todo el tiempo, ¿verdad? Lo que nos procuramos es ser llenos del Espíritu, es tener esta convivencia con el Espíritu Santo y estas experiencias de las que hemos hablado como pentecostales, ¿verdad? De esas experiencias con el Espíritu Santo en oración, pero usted ya no necesita echar suertes porque Dios ya está con usted todo el tiempo. ¿Sí? No que no se vaya a equivocar, pero la idea es que Dios nos ilumine en lo que hacemos, ¿verdad? Sí.
Sí. Ujú. En Dios. Ujú. Y ahora, y esa suerte, y esas hechas suertes de Josué, pues era la repartición de una tierra. O sea, todavía eso, que era la tierra de Dios, pero suponiendo, ¿verdad? Que ustedes digan, lanza una moneda, ¿verdad? Y a ver, y el que gane usa el carro el lunes y el otro usa el carro el martes. Pues es una cosa, ¿verdad? O sea, es como lo que hace Josué, ¿verdad? O dos jóvenes que compran un carro juntos porque no les alcanza y entonces echan la moneda para ver quién le toca el lunes, quién le toca el martes. Pero ya lo de Pedro, a mí es muy simpático porque Pedro está escogiendo un apóstol, o sea, un cabeza de la iglesia, encargado de predicar y enseñar y todo esto. Y él pone un reglamento y después de que pone un reglamento termina echando suertes. Ni siquiera tiene la responsabilidad de decir tú o tú, sino que echa suertes. Y asumimos que Dios lo guió. Realmente en la Biblia no nos dice nada de eso, lo asumimos nosotros. Pero si ustedes buscan Matías, o sea, Matías, pues ¿qué hizo Matías? O sea, ¿qué hizo Matías? Después de que lo escogen, es como ese supervisor que lo escogieron y luego está en la misma máquina haciendo lo mismo. ¿Qué pasó con Matías? No sabemos. O sea, sí, la iglesia católica tiene una tradición y ponen a Matías pintado, predicando, pero no hay. O sea, no hay realmente un conocimiento de qué pasó con él. Pero de Pablo sabemos todo, ¿verdad? Igual de Pedro, igual de muchos otros discípulos. ¿Sí? Ok. ¿Algo más? Oramos para despedirnos, amados. ¿Qué les parece? Gracias, Señor, te damos en esta noche. Te doy gracias, Dios, por la vida de mis hermanos que están en este lugar. Gracias por el tiempo que ellos dedicaron entre semana para este tema, Señor. Ellos tienen hambre de aprender de